Un día como hoy en la historia murió uno de los más grandes escritores que produjo Colombia y uno de los más grandes costumbristas de América, Tomás Carrasquilla. Tomás Carrasquilla murió en el año de 1940 y nos dejó unas novelas que son punto de referencia obligada de la literatura colombiana para el que la quiera estudiar de veras, para el que no llegue a la conclusión de que es que la literatura colombiana empezó y terminó con Gabriel García Márquez. No, se escribieron antes cosas muy importantes que reflejan la manera de ser del país, sus costumbres, sus hábitos, su gente. En este caso hablamos de la antioqueña gente, porque Tomás Carrasquilla es una de las grandes glorias de la literatura colombiana y de la literatura del pueblo antioqueño. Las novelas de Tomás Carrasquilla son sencillamente de antología y prácticamente se refieren a dos. Carrasquilla no fue un escritor demasiado prolífico, lo fue, y produjo dos novelas capitales, Frutos de mi tierra y La Marquesa de Yolombó. Son obras capitales para entender cómo fue la vida en la época primera de la vida antioqueña de un pueblo eminentemente religioso, eminentemente trabajador, luchador, con unas costumbres sencillas, con unas costumbres amables. La obra de Tomás Carrasquilla, las dos, con su fondo, especialmente fondo dramático en el caso de La Marquesa de Yolombó, y en el caso de Frutos de mi tierra, lo mismo, con situaciones maravillosas. No se las vamos a contar a ustedes porque tenemos la infinita pretensión de que se enamoren ustedes del tema y que quieran tener en sus manos Frutos de mi tierra, La Marquesa de Yolombó o ambos, que fueron piezas obligadas para siempre y que merecen estar a la altura de María, de cualquiera de las obras importantes de Tránsito de Juan de Silvestre, de la obra de Díaz, de las obras iniciales de la literatura colombiana y de la novela. Algunos dicen, hablando de Tomás Carrasquilla, que este es el antecedente obligado de la literatura y de la imaginación desbordada de Gabriel García Márquez. Pues yo no sé que Gabriel García Márquez haya sido influido y en qué medida por Tomás Carrasquilla, pero es que vale la pena, es que la obra de Tomás Carrasquilla es fantástica. Y no solamente son las novelas, porque hay un género literario particularmente atractivo y difícil, que es el género del cuento. El cuento es una novela pequeña o la novela es un cuento grande, como ustedes lo quieran tomar. Los críticos literarios han discutido mucho la naturaleza del cuento, pero nada más difícil que en poquísimas páginas reducir toda una historia y contar una historia completa, con su comienzo, con su desarrollo y con su desenlace. El novelista no tiene el problema del espacio y va trabajando en el espacio y va navegando por el espacio con toda tranquilidad. El cuentista, para ser cuentista, tiene que resumir, tiene que concretar, tiene que tener una idea monolítica de lo que está haciendo y cómo lo desarrolla en poquísimas páginas. No hay duda de que el cuento más importante o más conocido, no me atrevo a decir que más importante porque ahora me corregirán los críticos, es A la diestra de Dios Padre. Un cuento sencillamente hermoso, divino, con una fuerza interior, con una gracia, con una nobleza del estilo prodigioso. Pero pues hay otros cuentos de Carrasquilla que bien vale la pena. El rifle, El ánima sola, San Antoñito, Simón el Mágico, novelas magníficas, cuentos magníficos de Tomás Carrasquilla. El cuento, un género literario prodigioso y entre los que sobresale Tomás Carrasquilla.
tan noble, tan terso, tan poco rebuscado, nada artificial, es espontáneo, es como habla la gente del pueblo, pero la gente fina desde luego. No hay nada vulgar, no hay nada soez, no hay el recurso al truco tan conocido en la literatura de acudir a cosas vulgares, a escenas grotescas para tratar de llamar la atención. En Tomás Carrasquilla todo es terso, todo es suave, todo es noble. Qué gran escritor fue Tomás Carrasquilla, tanto en sus novelas como en sus cuentos. Recomendamos esa lectura. A nuestros muchachos en los colegios ya no se les habla de Tomás Carrasquilla. En la época nuestra era casi obligatorio leer estas novelas y familiarizarnos con estos cuentos y morirnos de la risa y de la simpatía que despiertan los personajes de los cuentos de Carrasquilla, que murió un día como hoy en el año de 1940. O en la historia